el desarrollo e implementación de iniciativas vinculadas a la promoción de la eficiencia energética. También es exbecaria del curso Promoción de Eficiencia Energética y su Conservación, a quienes damos la bienvenida para el desarrollo de su presentación. Asimismo, quiero agradecer al director de JICA Argentina, al señor Ishikawa, director de JICA Ecuador, al señor Ojara, director de JICA Bolivia, señor Akiyawa, subdirector de JICA Bolivia, miembros funcionarios de JICA Perú, de JICA Brasil, Ecuador, República Dominicana, JICA Argentina, JICA Bolivia, y a los países que conforman la FELACBEG, a su presidente, el señor Patrick Prieto, y las diferentes personas que conforman esta asociación. Sin más que decirles, simplemente que pueden hacer las preguntas a través del chat o pueden esperar la finalización de las presentaciones, de ambas presentaciones, y pueden hacer las preguntas de manera directa con las expositoras en este caso. Si alguien tiene algo que decir, por favor, que lo haga ahora antes de cederle la palabra a... ¿Quién empieza? Sabrina primero, ¿no? Muy bien, entonces... Sí, comienzo yo. Adelante, éxitos y buena suerte. Buenísimo. Muchas gracias, Jorge, por toda la presentación. Buenas tardes, buenas noches a todos, depende de dónde se encuentran en este momento. Un gusto estar participando en este encuentro y bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Voy a compartir pantalla. Para mostrarles la presentación. Entiendo que ahí ya la pueden ver. Así que, bueno, arrancamos, como dijo Jorge, nosotras trabajamos en la Secretaría de Energía de Argentina ya hace unos cuantos años y en áreas diferentes, pero en eficiencia energética ambas. Sin mucha más introducción, les comparto unas preguntas que estuvimos pensando, pero son las preguntas que estamos enfrentando como humanidad, digamos, en la situación que nos encontramos, preguntas que no pretendemos responder hoy, tampoco podemos hacerlo aunque quisiéramos, pero bueno, ¿cómo vamos a superar los efectos de la pandemia y de la cuarentena asociada, digamos? ¿Cuánto vamos a tardar en recuperar las economías? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si esta recuperación se va a dar en un ámbito de cooperación internacional y de trabajo entre los países, o se va a apuntar a la autosuficiencia. Más del sector energético, ¿qué implicancias va a tener tanto en lo energético como en lo ambiental esta recuperación? Y específicamente relacionado con la temática de hoy, ¿qué rol va a tener la eficiencia energética en este nuevo contexto? Sí, lo va a tener primero y después cuál será. Si estuvimos en los medios, en las redes sociales, en los diarios, durante estos días y estas semanas de pandemia, es posible que hayamos visto estas imágenes, plantas industriales paradas, sin funcionar, calles vacías, edificios vacíos, con todo apagado, la gente circulando en bicicleta, la congestión de las grandes ciudades que disminuyó drásticamente, la contaminación del aire, algunos estudios como el efecto en China del cierre drástico, digamos, del funcionamiento. Entonces, diríamos todos en principio que con todos estos efectos podríamos decir que la pandemia tuvo un efecto positivo sobre el ambiente, pero la cuestión y la pregunta que nos tenemos que hacer es qué va a pasar después de esto en la recuperación. Y para pensar en esto tenemos un dato que fue el efecto rebote en el año 2009 y 2010, luego de la gran crisis económica. Las emisiones habían caído drásticamente un 2,2%, esto es el sector energético, pero se podía analizar para todas las emisiones. Y la cuestión fue que al año siguiente, el año 2010, se dio el mayor crecimiento histórico, claramente un rebote, no solo se recuperó lo que se había ganado, por así decirlo, sino que se aumentó drásticamente. Entonces lo que tenemos que considerar ahora frente a la situación que tenemos es cómo evitar este efecto de rebote, cómo recuperar las economías sin la necesidad de recuperar todas las emisiones que este año no se van a dar. El dato que se está manejando hoy de algunas estimaciones es que las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2020 van a caer alrededor de un 17%, que por supuesto no es nada despreciable. Los escenarios de aumento de temperatura media global de la superficie es algo que todos tenemos más o menos conocido, son las publicaciones que hace el IPCC.
Y bueno, y si pensamos en el escenario de una temperatura, de un aumento de temperatura menor a 2 grados centígrados, necesariamente debemos reducir drásticamente la intensidad de carbono en un 5,7% al año, que no es un número pequeño. Si analizamos en detalle de dónde provienen estas emisiones, qué sectores económicos son los responsables, más allá de este gráfico que tiene un montón de conclusiones, pero no vale la pena discutirlo en esta noche, pero sí decir que, bueno, el más de 25% está relacionado con la generación de electricidad y de energía térmica, que son las emisiones indirectas, y dentro de las emisiones directas, todos los sectores de consumo tienen un gran peso del sector energético, tanto de electricidad como quema de combustibles o los otros energéticos que se utilicen. Y si se hace una cuenta rápida, podemos identificar que 2/3 del total de las emisiones globales del planeta están relacionadas con el sector energético. Así que, por supuesto, es un sector que debe ser atacado y que tiene un potencial enorme y no se debe despreciar. En función de esto es que surge la alternativa, y una alternativa que debe ser atendida, con la eficiencia energética y las energías renovables. ¿Por qué en ese orden y a modo de comentario? Porque la eficiencia energética trabaja sobre el lado de la demanda de energía. Y las energías limpias o energías renovables trabajan desde el lado de la oferta. No podemos manejar la oferta si primero no manejamos la demanda. Es por eso que primero debemos tomar medidas en eficiencia energética y luego, y también en paralelo, en energías renovables. A modo de repaso y para que todos entendamos lo mismo cuando hablamos de eficiencia energética, en general, si hablamos desde un punto de vista técnico y tecnológico, la eficiencia energética es lograr el mismo resultado consumiendo menos energía o lograr un mayor resultado con el mismo consumo de energía. En general, cuando hablamos de este término, es necesario sumar cuestiones como uso responsable o uso racional. En este caso decidimos poner 2 palabras que podemos incluir, que es el uso de la energía, que es hacernos la pregunta de ¿para qué la estamos utilizando? ¿Cuál es el uso final que le estamos dando? Y qué energético usamos para satisfacer esa necesidad humana en general. Y el consumo de energía es cuánta energía utilizamos, que está asociado a si utilizamos lo que realmente necesitamos o hay un desperdicio. En general, y como lo vamos a tratar en esta presentación, todo esto puede ser incluido en eficiencia energética y debemos entenderlo desde todos los puntos de vista. ¿Qué potencial tiene la eficiencia energética? Ahí agregamos los objetivos de desarrollo sostenible, algunos de los que pensamos que pueden estar afectados y beneficiados, digamos, por la eficiencia energética, pero sabemos que tiene efectos, primero, económicos, ¿no? De ahorro de dinero, y a nivel global o a nivel país también, la fuga de divisas por importación de energéticos es un punto que debe ser considerado. Por supuesto, tiene efectos ambientales, la reducción de emisiones, reducción de contaminación, y también tiene un efecto social importante, porque afecta, bueno, no solo la economía de los hogares, sino también la calidad de vida. ¿Sigo presentando o apareció algo? Perdón. Sí, ahí justo es mi papá. A ver, si me escuchás, estás presentando tu pantalla. Poné detener presentación. Si no, igual para el resto, si fijan mi pantalla, la pueden ver. Sí. Con el signito que aparece arriba de... Ahí está. Así que, bueno, continúo. La eficiencia energética, como decía, puede tener beneficios y tiene un potencial sobre muchos sectores, sobre muchos puntos. Por supuesto, no es fácil alcanzarlo y se debe trabajar en todas esas líneas, pero saber y ser conscientes que si analizamos podemos identificar y trabajar sobre esos objetivos. Bueno, gracias, Abri. Antes de comenzar con mi parte, también les quería agradecer por estar acá presentes esta noche o esta tarde, en función de qué parte estén. En relación a esto que venía ya comentando acerca de la relación entre economía y cambio climático de cara a esta recuperación post-COVID-19, también queríamos mencionar rápidamente algunas cuestiones que hay que tener en cuenta en nuestra región, que es América Latina y el Caribe. Como ustedes saben, en nuestra región, al igual que a nivel mundial, nos encontramos frente a un escenario de una fuerte contracción económica.
¿Qué quiere decir esto? Que se trata de una reducción general en la producción de bienes y servicios que termina provocando una caída en el Producto Interno Bruto. Es esto lo que pueden observar en el gráfico de abrupta caída. Uy, hay un ruido. Buenas, don Willy. Y doña Hazel está. Ya sé que no hay nadie entonces. Ahí está, gracias. ¿Dónde había quedado? Bueno, que en el gráfico pueden ver cómo la CEPAL proyecta una caída del 9,1% para este año, para el 2020, debido a los efectos de esta crisis. Para tener de referencia, ahí pueden ver que para la Gran Depresión de 1930, la caída en la actividad económica fue del 5%. Y justamente en abril de este año se proyectaba una caída a tal magnitud, del 5%, pero debido a los efectos agravados de la pandemia, ahora estamos en un 9,1%. Igualmente estos números que se estiman son similares también para otras partes del mundo, pero hay que tener en cuenta de que nuestra región ya venía acumulando casi 7 años seguidos de bajo crecimiento. Y es por esto que podemos decir que ya estamos frente a una situación de vulnerabilidad económica. Ya pasando particularmente a lo que tiene que ver con el sector energético, queríamos mencionar algunos retos que se presentan en este contexto. Justamente en el cual nuestra región es el nuevo epicentro de la crisis, de la pandemia. En primer lugar, el poder lograr un suministro eficiente, continuo y de alta calidad. Como prioridad, se plantea no dejar de abastecer a los usuarios residenciales y, por supuesto, a los servicios esenciales. En segundo lugar, que los servicios de energía sean asequibles para la población en general, considerando que los ingresos han sido afectados a nivel general. Y en tercer lugar, pero no menos complejo, es la sustentabilidad financiera y operativa de este sector, teniendo en cuenta, por ejemplo, la pérdida de ingresos que se producen por la disminución en la demanda de los distintos sectores de consumo. Además de estos retos que se plantean en lo inmediato, también empiezan a surgir algunos interrogantes con respecto a la fase de recuperación económica, como por ejemplo, cómo enfrentará la región la disminución del precio del petróleo, más que nada desde el punto de vista de las inversiones. Por otro lado, qué sucederá con los compromisos asumidos en materia de cambio climático, teniendo en cuenta que varios países de nuestra región firmaron el Acuerdo de París, en el cual establecían compromisos de reducción de emisiones. Y en relación al eje de esta charla es si se adoptarán políticas de eficiencia energética y energías renovables durante la recuperación. Y esto tiene que ver que en la última década se podría decir que se comenzaron a implementar medidas que apuntaban al autoabastecimiento energético en nuestra región. Como pueden ver, también se trata de preguntas muy amplias como las que presentábamos al principio, que son de muy difícil respuesta en este contexto, pero queríamos plantearlas a modo de preguntas disparadoras para futuros debates, más que nada si recién están escuchando sobre estos temas. Pasando ya al escenario de post-pandemia que se plantea, estamos frente a un desafío de carácter global y creemos que resulta importante destacar el potencial que puede brindar la cooperación para desarrollo a nivel internacional, pero con un enfoque más regional, estableciendo líneas de trabajo en conjunto que enlacen la conservación del ambiente con la reactividad económica. Como ejemplo concreto y teniendo en cuenta el marco institucional de esta charla, no podíamos dejar de mencionar la conectividad entre Japón y nuestra región, particularmente con lo que es el intercambio de saberes. Acá quienes tuvimos la oportunidad de ser becados por el gobierno de Japón para poder capacitarnos, sabemos que resulta fundamental compartir todas estas lecciones aprendidas. Y más importante aún, poder fomentar el intercambio entre nuestros pares de distintos países. En relación a esto, es lo que indica el objetivo número 17, que es el último de los objetivos del desarrollo sostenible, que está indicado ahí arriba a la derecha, sobre lo fundamental de establecer alianzas, que es esto de movilizar e intercambiar conocimientos, capacidad técnica, tecnología y también recursos.
Ya retomando a la cuestión central de la charla, que es sobre el rol de la eficiencia energética, en esta reactivación económica podemos comentar que hay un indicador que es el que se suele utilizar para medir el impacto de la eficiencia energética y se trata de la intensidad energética. La intensidad energética es la que relaciona el consumo energético total de un país o región con su Producto Interno Bruto correspondiente. Ahí queda clara la relación entre el consumo energético y el proceso de producción, que eso es una de las claves para el desarrollo sostenible. Ahora, a continuación, queríamos mostrar algunas medidas de eficiencia energética que consideramos que se podrían tener en cuenta para estos sectores, en el caso particular, que es a lo que nos dedicamos, residencial e industrial. Bueno, comenzando, comento la parte del sector industrial, que es como cuando nos presentó el compañero, es a lo que yo me dedico específicamente. Primero les comento que hay ciertos datos globales que se pueden mencionar para indicar la relevancia del sector. Aunque antes tengo que aclarar que estos datos, como pueden ver, corresponden al sector de las edificaciones y construcciones en general. No solo involucra el sector residencial, sino también todas las edificaciones que son no residenciales, que se podrían definir como el sector comercial y también el público. En esos tres datos que ven ahí, les puedo comentar que este sector afecta al 10% de los empleos a nivel mundial, representa más del 30% del consumo final de energía y es responsable del 30% de las emisiones de dióxido de carbono relacionados a la energía. Por eso claramente es un sector que tiene potencial para poder transformarse en el corto plazo. En lo que es específico de viviendas en nuestra región, tenemos grandes desafíos en materia habitacional, eso no hay que dejar de comentarlo, pero la eficiencia energética podría contribuir a la mejora en las condiciones del hábitat, es decir, en la calidad de vida de la población. Ahora puedo comentar brevemente 3 medidas aplicadas a este sector en particular. Quería comenzar con lo que ven ahí, que es el desarrollo e implementación de códigos de construcción eficiente. Se trata de una de las primeras medidas que se suele recomendar a nivel internacional. Se trata de establecer criterios mínimos de eficiencia energética a través de normativas y están orientados a edificaciones tanto de nueva construcción como también existentes. El objetivo es que estas edificaciones, a grandes rasgos, consuman menos energía siempre y cuando mantengan las condiciones de confort de sus ocupantes. Ahí pueden ver que hay un gráfico que tiene planteadas 3 fases. En el punto de partida, en realidad lo que quiere mostrar es que hay un nuevo enfoque que busca la mejora progresiva de la eficiencia de las construcciones, por eso está planteado en 3 fases. La primera fase, el punto de partida, se centra en el requerimiento energético. Y se preguntarán qué es el requerimiento energético, y se podría decir que es la cantidad de energía que demanda una edificación para responder a las necesidades de climatización. Y esto es lo que tiene relación directa con las condiciones climáticas locales, ya que existen ciertas estrategias que se pueden aplicar respondiendo a estas condiciones climáticas. Por ejemplo, puedo mencionar el aprovechamiento de la energía solar, la ventilación natural o la incorporación de aislamiento térmico, entre muchas otras estrategias. Una vez que ya nos aseguramos de haber actuado en el requerimiento, podemos pasar a lo que vendría a ser la segunda fase, que se enfoca en el consumo energético. Esto es exigiendo estándares de eficiencia energética mínimos para componentes de construcción y también de equipamiento que se instalan en estas edificaciones. Y por último, en la fase 3, se propone la incorporación de energía renovable. Siempre tiene que ser luego de haber actuado sobre el requerimiento y sobre el consumo. Ahí ya podemos pensar en la contribución de las energías renovables. Para cerrar esta medida, quería decir que no hay que dejar de lado de que la implementación de estos códigos
o cualquier tipo de normativa puede llegar a ser complejo en el sector de la construcción porque es un sector con múltiples actores. No solamente el Estado en sus distintos niveles, sino que también están los desarrolladores inmobiliarios, fabricantes de productos, empresas constructoras y también instituciones. Están las que regulan la actividad de los profesionales de la construcción, ya sea arquitectos, ingenieros, técnicos y afines, los centros de investigación y bueno, también los organismos técnicos. Ya continuando y haciendo foco en el equipamiento de las viviendas, una medida que también suele ser de gran impacto es la de fomentar la adopción de tecnologías eficientes. No solo la adquisición, sino también en el uso racional de estos equipos. Entre los mecanismos se puede destacar la implementación del etiquetado de eficiencia energética en productos. Esto es para informar a los consumidores durante el proceso de compra y el establecimiento de estándares mínimos. Seguramente ya están familiarizados con las etiquetas de eficiencia energética en productos. También es importante evaluar la factibilidad de promover el recambio de equipos a través de incentivos económicos. Dependerá de la realidad de cada país. Todo esto acompañado de campañas de comunicación que apunten a la concientización. Y en este sentido, en Japón vimos la aplicación de este tipo de mecanismos. A modo de ejemplo, para ver el potencial de mejora, incluimos unos gráficos, pero son específicos de esta región, de la región del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Como pueden ver, en el gráfico de la izquierda se destaca en lo que es electricidad solamente el consumo de las heladeras, los aires acondicionados y la iluminación. Estos son los artefactos domésticos que suelen ser considerados en los programas de recambio de equipos. Ya en el caso del gas, que es el gráfico de la derecha, ahí son los equipos de calentamiento de agua los que tienen potencial, aunque ustedes pueden ver que si bien la calefacción ahí marcado en amarillo es mucho mayor, esto va a depender de lo que hablaba yo anteriormente, el requerimiento energético. Que es según las características constructivas de la vivienda, si es que va a pedir mayor requerimiento de calefacción. Siempre teniendo en cuenta que es de esa región climática en particular. En otros países puede haber otros requerimientos con lo que es aire acondicionado en verano. Y por último, del sector residencial, quería plantear otra medida que se podría aplicar. Acá ya estamos hablando de sistemas de etiquetado de eficiencia energética, que es lo que comentaba en la diapositiva anterior, pero para viviendas. Es un instrumento que brinda información acerca de las prestaciones energéticas de una vivienda y además puede ser una herramienta de decisión adicional que se puede utilizar cuando se realizan operaciones inmobiliarias, se evalúan proyectos en fase de diseño o también si se quiere intervenir sobre viviendas existentes. Hay distintos sistemas de etiquetados a nivel mundial y pueden estar orientados a las edificaciones en general, o sea, a todos los sectores, o solo específicamente para viviendas, como es el caso que puse de ejemplo. También pueden variar los indicadores que se utilizan en función al requerimiento o consumo. Además, hay otras que incorporan emisiones también, depende de cada etiqueta. Varía, pero depende de la implementación que se haga en cada país. A modo de ejemplo, puse el caso de Argentina con un gráfico donde se muestran las distintas potenciales mejoras que se pueden visualizar con este instrumento. En la primera figura, que dice caso base, es de lo que partimos y asumimos que es una vivienda que no incorpora criterios de eficiencia energética. Se podría considerar que es representativa del parque de viviendas actual. Esa vivienda, como pueden ver, está ubicada en la clase de peor eficiencia, que es la letra G. Implementando mejoras en el envolvente, que es lo que la segunda imagen, la envolvente sería incorporar aislantes térmicos o productos eficientes, por ejemplo, en paredes o techos. Podemos subir a una letra E,
ahí donde se ve como el mayor potencial de mejora, es a través de lo construido. Luego, en un tercer paso, se mencionan los equipos activos. Hago la aclaración que eso se tienen en cuenta en este procedimiento en particular, lo que es climatización de la vivienda y lo que está instalado ahí mismo, calefacción, refrigeración y agua caliente. Ahí pasamos una letra C. Y después, por último, el salto final lo podemos dar con la incorporación de energías renovables. Esto es a través, como se muestra ahí, a través de sistemas solares térmicos o paneles fotovoltaicos. Y de esa manera podemos llegar a la letra A. Lo mostré como para que vean que con este tipo de instrumentos se pueden ver rápidamente cómo el nivel de eficiencia energética va variando según las medidas en una vivienda. Y así como se puede visualizar rápidamente, también puede servir de referencia para elaboración de políticas y también para mecanismos de incentivos diversos. Por mi parte, eso sería el sector residencial. Bueno, continúo yo ahora con el sector a donde yo trabajo, con sectores productivos, algunos números de la industria a nivel mundial. La industria se lleva más del 28% del PBI en el mundo, 797 millones de personas están trabajando para este sector, lo que quiere decir que 1 de cada 4 empleos depende de este sector. El 30% del consumo final de la energía está asociado a los consumos de las diferentes industrias, y un dato que todos podemos ver y pensar sencillamente, que es que el impacto mayor de la pandemia se está dando y se va a seguir dando en las industrias pequeñas y medianas con más fuerza, porque son las más dependientes del flujo de dinero y son en muchos casos prestadoras de servicios a grandes empresas que también se están viendo afectadas por los efectos de la pandemia. Yo también les quiero compartir 3 ejemplos de diferentes herramientas de eficiencia energética que se pueden utilizar en este momento, en esta situación de pandemia, pero bueno, son ideas que funcionaron desde siempre, antes, y van a seguir funcionando independientemente de la situación de la pandemia también. En primer caso, la implementación de sistemas de gestión de la energía, muchos lo conocemos por la normativa ISO 50001, que es algo bastante popular a nivel mundial y en nuestros países la utilizamos así, pero en Japón no usan la norma 50001, pero trabajan en esta línea hace más de 30 años, así que no es nada innovador, podríamos decir, para ellos. De lo que se trata son métodos y procesos que tienen el objetivo de mejorar el desempeño energético de una organización, de una industria, de un establecimiento. Si vemos en el gráfico que está ahí, sin entrar en detalle, la curva verde que se mantiene más o menos continua, es un establecimiento que está respondiendo a determinadas circunstancias, digamos, toma medidas cuando llega a un punto, pero no las mantiene en el tiempo, ni les hace seguimiento, ni realiza la mejora continua, que es el término que utiliza la norma. Pero en el caso de la línea verde que va descendiendo, es una organización que decide tomar, digamos, un rol activo en cuanto a su desempeño energético y realizarle un seguimiento, la mejora continua, buscar el potencial continuamente, desarrollar planes, medirlos. ¿Qué importancia tiene esto, digamos, en el contexto de la pandemia? Porque en principio uno podría pensar que esto es una medida que requiere mucha inversión de capital, entonces, bueno, en la situación actual no se puede avanzar en esta línea, pero la verdad es que los primeros ahorros, las mejoras del desempeño que se ven reflejados en ahorros económicos, energéticos, pero económicos, se dan con poco esfuerzo y con nula o poca inversión. Son cuestiones más de comportamiento, de operación de las plantas, de manejo de los recursos, así que no necesariamente requiere grandes inversiones. ¿Qué mecanismos? Bueno, en primer lugar, la capacitación y sensibilización, que porque lo que venimos hablando, todos podemos comprender que el primer paso de la eficiencia va a ser la capacitación, para que los diferentes actores identifiquen el potencial de esto, tomemos conciencia de lo que se puede hacer. Por supuesto, los incentivos económicos para los primeros pasos, para los pasos más complejos, perdón, y para seguir avanzando en esta línea, principalmente orientado a pequeñas y medianas empresas que pueden no tener los recursos humanos para avanzar por sí sola en este tipo de sistemas.
Y algo tal vez un poco más innovador para la región, que son las metodologías grupales, que es la idea de poder juntar a varias empresas, varios establecimientos que quieren avanzar en esta línea, y aprovechar las sinergias y trabajar en conjunto para hacerlo más rápido, más sencillo, y aprovechar el conocimiento también de otros. En segundo lugar, y algo que ya Paola mencionaba, pero aplicado al sector, que es la utilización de equipamiento eficiente. En este caso podríamos decir el recambio, porque tenemos industrias y plantas funcionando hace mucho tiempo con equipos viejos e ineficientes que a veces no tienen ni mantenimiento. Entonces, bueno, tomar la decisión de realizar recambios, esto sí requiere inversión, pero de todas maneras también requiere una capacidad de poder realizar el análisis de qué es conveniente recambiar en una industria. La amortización, un análisis financiero, económico, energético. Por lo tanto, tiene que haber cierta capacidad, digamos. Y como herramienta, en este caso, nuevamente sirve la etiqueta de eficiencia energética, que ahí está la de motores por el sector, pero bueno, un montón de otros equipos. Incentivos económicos, en este caso, son claves para apoyar este tipo de recambios. Puede ser reducción de impuestos, bonificación de tasas para créditos, subsidios en los equipos, todo eso por supuesto viene más del lado del Estado y de las entidades bancarias. Capacitación para que las industrias tengan la capacidad justamente de hacer este tipo de análisis y definir cuál es el mejor camino. Muchas veces se piensa que se necesita recambiar el equipo por el premium, por el mejor del mercado, y esa no es la cuestión no es realizar una inversión enorme, sino identificar dónde está el potencial y recambiarlo por un equipo que sea mejor. Por supuesto que va a tener que ser un equipo eficiente, pero a veces no necesariamente el premium. El etiquetado, como decíamos, y los estándares mínimos, que es del lado del Estado, para pedir determinadas eficiencias para comercializar los productos. En esta línea también Japón tiene muchos años de experiencia. Y en tercer lugar, una medida que está más relacionada con el sector transporte, pero también tiene relación con el sector industrial, que son las buenas prácticas en el transporte de mercancías, que tiene como dos líneas de trabajo, que podría decirse: la conducción ecológica, que tiene más que ver con la capacitación, y el uso inteligente del transporte de carga. La conducción ecológica está relacionada con el comportamiento de los choferes o de la persona que maneja el vehículo que sea, digamos. Y el uso inteligente tiene que ver más con la logística y los productos y cómo se manejan los dadores de cargas y las empresas transportistas. En un ejemplo sencillo, que justamente lo pudimos ver nosotros en el curso que realizamos en Japón, que es plantas vecinas que utilizan los contenedores para que vayan cargados de mercancías y regresen cargados de mercancía nuevamente. Esto es una práctica que se está desarrollando en los diferentes países. En Argentina conozco algunos casos que se estuvo trabajando, pero todavía es algo innovador y que, bueno, queda mucho por delante y tiene un potencial enorme. En nuestro país, a modo de ejemplo, la mayor cantidad de transporte se da por transporte pesado de carretera, entonces el potencial de ahorro es enorme y no debe ser despreciado en el área transporte, justamente. ¿Qué mecanismos? Nuevamente la capacitación, difusión, sensibilización, darse cuenta del potencial que esto tiene, entender cómo nuestro comportamiento puede afectar, en este caso del chofer, pero bueno, es la práctica nuestra también, cómo nuestro comportamiento afecta al consumo de energía, y bueno, incentivos económicos más relacionados con la inversión, la mejora de las flotas de transporte. Habiendo dicho estos tres ejemplos, pueden ser muchos otros y de ninguna manera son una receta para lograr nada. Cada país tiene sus necesidades y sus características diferentes, pero bueno, son herramientas que pueden adaptarse para cada caso. Recopilamos 6 líneas, digamos, que nos parecieron importantes, que de ninguna manera son la respuesta a todas las preguntas que planteamos, pero sí nos parecen que fueron importantes. Identificar los cobeneficios e impacto a largo plazo de las diferentes medidas. Hoy en día tenemos situaciones que tenemos que resolver ya, en función del contexto que todos estamos viviendo. Entonces, el tiempo nos apura a tomar medidas que nos den resultado en el cortísimo plazo. Pero bueno, aprovechar a tomarse el tiempo de analizar que las medidas que tomemos nos van a afectar en el largo plazo y que podemos acomodarlas a que sean beneficiosas hoy y también a largo plazo. Y en esta línea también analizar aspectos energéticos y ambientales,
principalmente desde el Estado, en muchas políticas que estamos tomando ahora, buscan resolver principalmente el problema económico, y que no está mal de ninguna manera, pero bueno, también incluir en estas políticas el análisis de otras cuestiones como son las energéticas y ambientales, apuntar a mejorar la resiliencia de la producción local. Digamos, tenemos la oportunidad de mejorar la competitividad de las industrias de nuestros países, a nivel internacional luego ser más competitivas, así que pese a que es complejo, es interesante tenerlo también en cuenta. Ya con respecto a las últimas tres, queríamos decir también que es fundamental en este momento tan particular aprovechar los beneficios que conlleva la cooperación internacional, más que nada para la salida a la crisis. En concreto es lo que mencionábamos de compartir estas lecciones aprendidas y siempre teniendo en cuenta que hay que acoplarlas a la realidad local. Con respecto a los estímulos económicos, estos deberían estar dirigidos a la mejora de las edificaciones, de los equipamientos y el transporte eficiente, como mostrábamos en algunos de los ejemplos. Y por último, creemos importante que hay que identificar los medios necesarios para movilizar a los distintos sectores involucrados. Esto es para trabajar en línea con un plan de recuperación a esta crisis del COVID-19. Estas son las reflexiones a las que llegamos para el desarrollo de esta presentación. Y bueno, por nuestra parte, no sé si quieren hacer algunas consultas o intercambiar algunas ideas. No sé, Jorge. Sí, primero, muchas gracias Sabrina, muchas gracias Paola. Una explicación bastante somera, bastante puntual. Y está abierta la ronda de preguntas. En el chat no hay ninguna pregunta, entonces, por favor, las personas que quieran preguntar, háganlo de manera directa con las dos colegas que han expuesto. Juan Casabelos, hola, de Argentina. Adelante, Juan. ¿Qué tal? Una pregunta para Sabrina. Recién hablaba de los incentivos y motivaciones para dar el salto de eficiencia energética en la industria, tanto como en el sector residencial. Si no te parece que las tarifas o actualización de las tarifas o sinceramiento, como se le dice en algunas épocas, no es motivo, un driver suficiente como para motivar, dar saltos de mejora en términos de eficiencia energética. Bueno, ¿se me escucha? Sí, con eco, pero sí. Sí, se escucha. Perdón, el estar con dos computadoras es complejo, no sé por cuál estoy hablando. Pero bueno, Juan, sí, lo que decís es un punto clave, digamos, que no podemos despreciar para nada, que es el peso del costo de la energía. Por supuesto que sí es una industria que en su distribución de costos tiene un peso enorme, la energía, se va a ver más incentivada a trabajar en la eficiencia energética, y una industria en la que el costo de la energía no le afecta para nada, bueno, va a tener menos ganas de trabajar en esa línea. Creo que es uno de los puntos importantes y que nos ayuda a fomentar la eficiencia energética, pero tampoco es el único. En Argentina, por lo menos el tema tarifas es un tema complejo, que no puedo yo solucionar en una charla, digamos, pero también es diferente a nivel país, entonces requiere otras cuestiones y otros análisis. Así que sí creo que el costo de la energía es una herramienta y un fomento preciso para la eficiencia energética, pero no podemos considerar que sea el único. O sea, si las tarifas están bajas, no podemos decir, bueno, no hacemos eficiencia energética. ¿Se entiende? Gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Qué tal? Maximiliano de Tucumán, Argentina, ¿cómo les va? ¿Se me escucha? Sí, te Sí, escucho. sí. ¿Qué tal? Adelante, Bueno, gracias. Antes que nada, felicitar la exposición brillante que hicieron las dos compañeras. Por un lado, remarcar la importancia transversal que tiene el tema de eficiencia energética. Nosotros en Tucumán tengo la suerte de ser el coordinador del programa de eficiencia energética en Tucumán, que trabajamos por un lado el tema de la red de aprendizaje en sistemas de gestión energético, que lo trabajamos con fondos de Naciones Unidas, un programa a nivel nacional,
sería interesante también que por ahí provincias que no lo conozcan lo puedan utilizar. Y hemos tenido un muy buen resultado con el tema que mencionaban recién, el trabajo conjunto entre empresas y compartir información. Esta red han sido 8 encuentros donde han trabajado 12 de las principales industrias de nuestra provincia, y a medida que iban encontrando resultados de gestión lo iban compartiendo en mesas conjuntas de trabajo. Son todas empresas de distintos tipos de industrias, y la verdad que esa generación de valor entre las distintas industrias ha sido la verdad que sorprendente, y nosotros hemos tenido una muy buena experiencia, así que remarco la importancia de esa metodología que al comienzo personalmente no tenía mucha fe. Por otro lado, hay un programa del CFI que está financiando también en todas las provincias la formación de gestores energéticos. Eso sí, un programa nacional, a través de la Universidad Tecnológica, y subsidia, da créditos de hasta 20 millones de pesos, formación en gestores de recursos humanos y después la asistencia técnica a las empresas, donde se han hecho diagnósticos y se han reducido considerablemente el gasto en energía, como recién mencionaban las compañeras, sin tener que hacer grandes inversiones. Esa ha sido otra cuestión que hemos podido vivir en carne propia, y nos ha llamado mucho la atención cómo se pueden reducir los costos simplemente haciendo modificaciones en los procesos industriales, en las metodologías de trabajo. Eso, la verdad que nos ha dado muy buenos resultados. Y por último, nos parece importante que este tipo de temas se ponga en la agenda nacional y en la agenda de los países de América Latina, pero bueno, principalmente en Argentina. Y bueno, tenemos entendido que hoy lo está haciendo, y celebramos eso. Más que nada, felicitar la presentación, agradecer los conocimientos transmitidos, y decir que me ha servido mucho los conceptos aprendidos. Muchas gracias. Jorge, muy buena si ahí presentación. me permitís un comentario. Sí, por supuesto. Me sumo a Maximiliano a lo que dice. Justamente este trabajo que estamos haciendo de las redes de aprendizaje de eficiencia energética, yo no le puse el nombre porque estaba diciendo un concepto general, pero la idea de trabajar con muchas empresas juntas para avanzar en la implementación de un sistema de gestión de la energía, da la casualidad que yo estuve siguiendo y participando de la red de Tucumán, así que somos todos los mismos que estamos acá. Es un programa que se desarrolló a nivel nación, conjunto con las provincias, y yo creo que lo más importante o interesante que yo aprendí, por lo menos a participar, es que cuando empezamos esto de trabajar de esta manera, era muy difícil conseguir una empresa que estuviera interesada en participar. Había que llamarlo 500 veces, explicarle 500 veces cómo. Y hoy, después de tener 6 redes de aprendizaje funcionando, las empresas nos llaman a nosotros pidiendo para participar en nuevas redes. Así que creo que el tema de que haya ejemplos de que las cosas funcionan y que dan buenos resultados es clave para que después nuevas empresas se animen a trabajar en esa línea. Así que excelente. Te hago una trabajo pregunta con Tucumán también. Puntual sobre eso. ¿Qué opinás sobre la posibilidad de que este programa se está pensando redireccionar con una asistencia de forma virtual? ¿Cuáles pensás que han sido los principales puntos de éxito en los cuales se ha anclado este programa de la red de eficiencia energética, que ha trabajado con 12 provincias con muy buenos resultados? ¿Cuáles han sido los 2-3 puntos clave del éxito, a tu entender? Y si lo ves posible transferir a un sistema de asistencia a distancia, no presencial, con posibles buenos resultados. Antes que nada, sí. Sabrina, perdón la interrupción, sí. Esto parece una discusión argentina, pero aprovecho que está Maxi, te mando un abrazo, compañero. Hola, hermano. ¿Cómo vas? Esto se está pensando, decís que la red de aprendizaje se está pensando en ampliar, hacerlo vía webinar, por ejemplo. No sabía. Ajá. Bueno. Me lo han comentado hoy y mantengan la reserva. Bueno, hay una incidencia entre argentinos y regionales. Bueno, sí, pero les explico para estar todos en tema. Perdón, muchos de los programas que hay a nivel internacional de eficiencia energética, como muchos otros temas, están migrando a la virtualidad
como si fuera, ¿no? Así de simple. Pan comido. Bueno, claro, y la verdad que no. Ujú. Maxi, si me permitís, primero Sí, los pongo en tema al resto para que entiendan un poco de qué estamos hablando, Cómo para no, que todos disculpe. puedan participar. Las redes de aprendizaje de eficiencia energética incluyen entre, digamos, 10 y 15 empresas que se juntan presencialmente cada 2 meses más o menos en un periodo de 1 año de implementación y que empiezan, digamos, de cero y terminan, o lo ideal sería con un sistema de gestión de la energía implementado bajo la norma, con un apoyo técnico y un trabajo entre todas las empresas. Hasta ahora todo el trabajo que se hizo desde Nación, pero con el apoyo de las provincias, con un trabajo grande de las provincias y demás actores, siempre se hizo presencial. O sea, se trataba de hacer regional para no tener que hacer grandes viajes y poder encontrarse y avanzar en conjunto. Frente a la pandemia, resultó que teníamos redes que estaban en funcionamiento, que están en funcionamiento, y que no podíamos abandonar y dejarlas porque no pudiéramos ir a visitarlos, digamos, a realizarles un diagnóstico energético a su planta, encontrarnos en su planta. Entonces, bueno, nos adaptamos a hacer un montón de talleres en forma virtual y estamos tratando de adaptarnos a la parte que necesitamos visitar la planta, digamos, porque no se puede evitar. Ahora lo que Maxi pregunta es si es posible hacer una red de eficiencia energética de manera virtual al 100%. Ojalá tuviera la respuesta, digamos. Estamos todos aprendiendo con la pandemia, no es que alguien tiene la receta de cómo hacer para seguir funcionando. La cuestión es que, bueno, hace meses que estamos sin poder movernos todavía y un montón del trabajo que estábamos haciendo no se puede frenar. Creo que la parte presencial es súper importante y el intercambio de lo que se dio en las redes en gran parte tiene que ver con ese contacto y esas actividades que pudimos hacer presencialmente. Pero bueno, también hay que adaptarse a las nuevas circunstancias y no vamos a dejar frenados todos los programas que estamos llevando adelante por la pandemia, digamos. El objetivo es seguir trabajando. Así que en esa línea es que se están haciendo encuentros virtuales. No sé si eso más o menos explica la cuestión o... Sí, la continuidad virtual está funcionando muy bien sobre una base que ya se había trabajado presencial. Ahora el gran desafío es tratar de obtener los mismos resultados iniciando nuevos procesos con nuevas empresas de forma virtual. Pero como bien decís, primero es la única salida, entonces la mejor opción es la factible y por último está el desafío de poder avanzar con esa alternativa lo mejor posible. Muchas gracias. Sabrina, Paola, si me permiten, Ignacio hace una Sí, sí. pregunta en el chat. Primero les agradece por la exposición y hace la consulta de qué rol podrían jugar las ciudades o municipios para fomentar la eficiencia energética en sus administraciones. Ahí, Pau, creo que desde mi parte es más o menos lo que venía diciendo, pero creo que en tus puntos esto es más importante, digamos, en tus temas. Sí, justamente en la que, más que nada en la primera medida que mencionaba yo, que tenía que ver con los códigos de construcción eficiente, por lo menos acá en Argentina, eh, este tipo de códigos se suelen aplicar a nivel municipal, es decir, gobierno local. Entonces, en lo que es edificaciones, generalmente es en esa instancia en lo que se hace. No se pueden plantear códigos generales a nivel nacional porque luego tienen que adherirse las provincias y si lo hacen las provincias tienen que adherirse los municipios. Entonces todo recae siempre en los municipios, no solo con las edificaciones, sino también en lo que es ordenamiento territorial urbano. Ya me meto un poco más de la arquitectura, sé que Ignacio está con el tema de ciudades inteligentes y no sé cuál será, no sé en particular cuál es el enfoque, si también se considera que es clave el rol de los gobiernos locales. También tuve la oportunidad este año con esto del contexto de la pandemia de hacer muchos cursos y el primero de ellos, que fue por allá en marzo, era de la red de municipios argentinos frente al cambio climático. Y recuerdo que, bueno, destacábamos el rol de los gobiernos locales frente a lo que es emisiones de gases del efecto invernadero. Se podían plantear medidas concretas en esa instancia de gobierno a través de el gobierno municipal, la sociedad civil. Al ser todo más inmediato, me gustó esa perspectiva, más que nada para
compararla a nivel nacional, que por ahí sentimos que estamos muy lejos en las decisiones, por lo menos en la construcción, voy a decir, no puedo hablar de los otros sectores. De los otros sectores, o principalmente industria o transporte, yo diría que el rol de los municipios y las provincias es clave, hablando desde Argentina, pero bueno, llevándolo a las ciudades en general, porque el trabajo es conjunto, digamos. Todas las entidades del Estado deberían, pero además el conocimiento que tiene una provincia o un municipio sobre la propia área es mucho mayor que el que puede aportar un gobierno nacional. Así que me parece que cualquier política o medida que se quiera trabajar debe ser en conjunto y favoreciendo el intercambio. En ello, por ejemplo, la charla con Maximiliano, digamos, y el trabajo conjunto que hicimos con ellos y con otras provincias. Bueno, muchas gracias. Esperamos haber respondido tu pregunta, Ignacio. Y bueno, ¿alguien más que desea hacer alguna consulta? Ahí, Acá Ignacio, otro, sí, otra pregunta más hizo. La leo. Respecto a las iniciativas de eficiencia energética residencial, si es viable financiar viviendas sustentables, eficientes energéticamente en nuestros países, si se puede acceder económicamente a este tipo de viviendas, o es una agenda del primer mundo. Esto es algo que siempre nos preguntamos en el sector residencial. Por ahí es difícil hablar de incentivos económicos, de acceder al crédito, pero esto yo creo que es muy complejo del sector residencial porque depende cómo, en la concepción, si es una vivienda entendida como algo del mercado o si también la vivienda es un derecho. Entonces ahí yo en particular creo que los criterios de eficiencia energética deberían apuntar al acceso a la vivienda digna a través de viviendas del Estado social, del Estado nacional. Ya para los sectores medios, y bueno, ahí ya no es difícil plantear una inversión adicional con criterios de eficiencia energética. Tal vez habría que hacer un análisis entre lo que cuesta la vivienda y lo que después me va a pedir esa vivienda para poder climatizarla. Sería como en construcción y luego en operación. Tal vez ahí se puede hacer, puede haber un potencial. El tema es que va a depender de esto de las tarifas que le consultaban a Sabri. Todavía el costo de la energía por ahí no, si haces una mejora no lo podés ver. Y para los sectores vulnerables tal vez es otro análisis, porque por ahí te pueden mencionar de que más que eficiencia energética hay que partir de un poquito más abajo y mejorar las condiciones de habitabilidad primero. No sé si... ¿Está claro, Ignacio? Bueno, tienen otra consulta de César Justo, Rodolfo, bueno, primero, da gracias, Ignacio, y ahora leo la pregunta de César desde Ayacucho, Perú. Primero les agradece por la presentación y las experiencias compartidas. Dice así, pregunto a Sabrina Nava. Ecoeficiencia como estrategia de eficiencia energética tiene aplicación en el sector educación superior, industria, comercio en Argentina. Ahí, César, te voy a preguntar a qué hacer referencia con ecoeficiencia. Yo el término por lo menos no lo tengo así. No sé si es algo específico o es eficiencia. Muy buenas noches a todos. Gracias. Buenas Aquí noches. en Perú tenemos, de acuerdo a la normativa, el concepto de ecoeficiencia, es decir, minimizar la utilización de la energía eléctrica, en este caso, o recurso hídrico y otras fuentes energéticas. Con esa denominación se conoce y se ordena, ¿no?, de que a nivel del sector de educación, a nivel de comercio, industria, se tengan que aplicar como una estrategia. A eso iba la pregunta, ¿y cómo es en Argentina, Sabrina Nava? Sí, yo desde el punto de vista
general de la eficiencia energética, creo que en Argentina y en casi todos los países tiene un gran potencial en todos los sectores de consumo. Cualquier tipo de edificación, sea desde la parte educativa, comercio, edificios públicos, industrias, todas son áreas donde tenemos que trabajar y donde hay un montón de potencial. Después dependerá de cada país cómo es su estructura de consumos, para qué lado conviene más trabajar o dónde están los potenciales más grandes para poner el esfuerzo. No sé si eso responde tu pregunta. Nosotros en Argentina tenemos áreas que trabajan para cada uno de esos sectores de consumo. Como yo trabajo en el sector industrial, o sea, desde la Secretaría de Energía de la Nación, como yo trabajo en el sector industrial y Paola en el sector residencial, bueno, tratamos de apuntar a todos los sectores, pero no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, gracias, Sabrina Nava. El asunto que en Perú, como vuelvo a decirle, normativamente está dada, ¿no? De que a nivel de educación superior, es decir, las universidades, ¿no? Tienen un plan de gestión ambiental, un plan de gestión de uso adecuado de la energía. Entonces, bueno, están escritas, están normativamente dadas, pero en la práctica no se cumple, hay problemas, hay dificultades. A eso iba, y bueno, esto en las ciudades, pero cuando hablamos de las zonas rurales, en el caso de Perú, no, para cumplir las normativas son un poco difíciles, ese como comentario, aclaración. Sí, ahora entiendo mejor. En Argentina, por lo menos, no tenemos obligaciones escritas hoy en una ley, digamos, a nivel nacional, que obligue a determinados sectores a tomar determinadas medidas. Se estuvo trabajando con esto, pero aún no se pudo sacar la ley, así que no hay obligaciones escritas específicas, digamos. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, darles las gracias nuevamente a ti, Sabrina, a ti, Paola, por tan linda exposición. Para finalizar, quiero mencionar que la próxima conferencia va a ser el día miércoles 19 de agosto, a horas 20, hora del Ecuador, y el país que va a exponer es Ecuador. Sin más que decir, y dar las gracias a nuestro presidente de FELACBEJA, señor Patrick Pietro, a quien pregunto si quiere hacer uso de la palabra antes de cerrar el evento, por favor. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, pedir disculpas a toda la audiencia. Lamentablemente tenía una posesión de directorio de APBEJA, a quien damos una vez más los saludos de felicitación a Miguel Estrada, quien se posiciona hoy como nuevo presidente de APBEJA. Y bueno, en esa obligación de protocolo tuvimos que asistir al estar presente el embajador de Japón en Perú. A todos, muchísimas gracias, a Paola, a Sabrina, a Ignacio Argons, a Brenda Glickman, a todo el equipo, a Juan Casarellos, que también nos vimos hace un rato, a todo el equipo de AFBA, a Maximiliano Martínez, por supuesto, y un gran abrazo y enorme saludo, querido Jorge, muchísimas gracias. Creo que han podido desenvolverse de muy buena manera, me alegra muchísimo eso, realmente que la BEA empieza a funcionar solo, y eso es lo mejor que podríamos haberlo logrado. Muchas gracias, Jorge. Eso por mi parte, y agradecido con todos por tan linda presentación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Patrick, y muchas gracias a todos por la participación. Un abrazo y que vengan días mejores. Hasta pronto.